Buenos días, licenciado, compañeros. En esta ocasión, el grupo B2 tiene la oportunidad de platicarles acerca de la NIF 1, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. El grupo B2 está conformado por Edwin Montoya, Carola Sierra, Rolando Castro, Andrea Simón, Karen Rivas y Jennifer Díaz. Objetivo. El objetivo de esta NIF es asegurar que los primeros estados financieros conforme a la NIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, contengan información de alta calidad que sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en el que se presenten. Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las normas internacionales de información financiera y pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. El alcance. Una entidad aplicará esta NIF en sus primeros estados financieros conforme a las NIF. En cada informe financiero intermedio que en su caso presente de acuerdo con la NIC 34, información financiera intermedia, relativos a una parte del periodo cubierto por sus primeros estados financieros conforme a NIF. Los primeros estados financieros conforme a las NIF son los primeros estados financieros anuales, en los cuales la entidad adopta las NIF mediante una declaración explícita y sin reservas contenida en tales estados financieros del cumplimiento con la NIF. Los estados financieros conforme a NIF son los primeros estados financieros de una entidad según la NIF si, por ejemplo, la entidad presentó sus estados financieros previos más recientes según requerimientos nacionales que no son coherentes en todos los aspectos con la NIF. De conformidad con la NIF en todos los aspectos, salvo que tales estados financieros no hayan contenido una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con la NIF. Con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NIF, pero no con todas. Según requerimientos nacionales que no son coherentes con la NIF, pero aplicando algunas NIF individuales para contabilizar partidas para las que no existe normativa nacional, o según requerimientos nacionales, aportando una conciliación de algunos importes con los mismos determinados según la NIF. En el inciso B, preparó los estados financieros conforme a la NIF únicamente para su uso interno, sin ponerlos a disposición de los propietarios de la entidad o de otros usuarios externos. Inciso C, preparó un paquete de información de acuerdo con la NIF para su empleo en la consolidación sin haber preparado un juego completo de estados financieros según se define en la NIC 1 presentación de estados financieros. Y en el inciso D, no presentó estados financieros en periodos anteriores. Esta NIF se aplicará cuando una entidad adopta por primera vez la NIF. No será de aplicación cuando, por ejemplo, una entidad abandona la presentación de los estados financieros según los requerimientos nacionales, si los ha presentado anteriormente junto con otro conjunto de estados financieros que contenían una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con la NIF. Presentó en el año precedente estados financieros según requerimientos nacionales y tales estados financieros contenían una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con las NIF. Presentó en el año precedente estados financieros que contenían una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con la NIF, incluso si los auditores expresaron su opinión con salvedades en el informe de auditoría sobre tales estados financieros. Sin perjuicio de los requerimientos de los párrafos 2 y 3, una entidad que ha aplicado las NIF en periodos anteriores sobre el que se informa, pero cuyos estados financieros anuales más recientes no contenían una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con la NIF, debe o bien aplicar esta NIF o bien aplicar la NIF retroactivamente de acuerdo con la NIC 8, políticas contables y cambios en estimaciones contables y errores, como si la entidad nunca hubiera dejado de aplicar dicha NIF. Cuando una entidad opta por no aplicar esta NIF de acuerdo con el párrafo 4A, aplicará no obstante los requerimientos sobre información a revelar en los párrafos 23A y 23B de esta NIF, además de los requerimientos sobre información a revelar según la NIC 8. Esta NIF no afectará a cambios en políticas contables hechos por una entidad que ya hubiera adoptado la NIF. Gracias. Mi nombre es Carola Sierra y a continuación les hablaré acerca del reconocimiento y medición según la NIF 1. Estado de situación financiera de apertura conforme a la NIF.
Una entidad elaborará y presentará un estado de situación financiera de enfoque a la NIF en la fecha de la transición a la NIF. Este es el punto de partida para la contabilización según la NIF. Políticas contables. Una entidad usará las mismas políticas contables en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF y a lo largo de todos los periodos que se presenten en sus primeros estados financieros conforme a la norma. Estas políticas contables cumplirán con cada NIF vigente al final del periodo sobre el que se informa según la norma. Versiones diferentes. Una entidad no aplicará versiones diferentes de las NIF que estuvieron vigentes en fechas anteriores. Una entidad podrá aplicar una nueva NIF que todavía no sea obligatoria siempre que en la misma se permita la aplicación anticipada. Una entidad deberá, en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF, reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIF. No reconocerá partidas como activos o pasivos si las NIF no lo permiten. Y reclasificará partidas reconocidas según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores como un tipo de activo, pasivo o componente del patrimonio, pero conforme a las NIF son un tipo diferente de activo, pasivo o componente del patrimonio. Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF puede diferir de las que aplican en la misma fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los ajustes resultantes de sucesos y transacciones anteriores a la fecha de transición a la NIF, una entidad reconocerá tales ajustes en la fecha de la transición a la NIF directamente en sus ganancias acumuladas. Buenos días, siguiendo con la presentación de la NIF 1, vamos a hablar acerca de excepciones y exenciones. Pues cuando una entidad adopta por primera vez el uso de las normas internacionales de información financiera para presentar sus estados financieros, pues en relación a las políticas contables, pues la norma nos dice que hay excepciones y exenciones. Pues las excepciones son situaciones a las cuales no se les va a aplicar retroactivamente las normas internacionales de información financiera. Pues nos indica en este caso las estimaciones de una entidad realizadas según las normas internacionales de información financiera serán coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha de la transición según las políticas contables generalmente aceptadas anteriormente. En este caso, pues cuando hablamos de una estimación, pues no se va a aplicar retroactivamente la norma. Y de la misma manera, pues para estas situaciones la norma nos indica que se van a aplicar al estado de situación financiera de apertura y a los estados financieros comparativos. En relación a esto, pues en el apéndice B nos habla o nos dan más situaciones a las cuales no se les va a aplicar retroactivamente la norma o las normas internacionales de información financiera. En relación a las exenciones procedentes de otra NIF, pues nos dice que una entidad puede optar por utilizar una o más de las exenciones contenidas en los apéndices C a la E. Y la entidad no aplicará estas exenciones por analogía a otras partidas. En el apéndice B, pues nos habla de las excepciones siguientes. Nos dice que la baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros, contabilidad y coberturas, participaciones no controladoras, clasificación y medición de instrumentos financieros, deterioro del valor de activos financieros, derivados implícitos, préstamos del gobierno. A estas situaciones, pues no será aplicada retroactivamente las normas. Y en relación a las exenciones, pues en el apéndice C nos habla específicamente de las exenciones para las combinaciones de negocio en relación a la NIF 3. Nos indica que una entidad aplicará los requerimientos a las combinaciones de negocio que haya reconocido antes de la fecha de transición a las normas.
Este apéndice solo deberá aplicarse a combinaciones de negocio dentro del alcance de la norma internacional de información financiera 3, combinación de negocios. De la misma manera, vamos a seguir con las exenciones y en el apéndice D nos habla acerca de estas situaciones y nos indica que son exenciones las transacciones en pagos basados en acciones, contratos de seguro, costo atribuido, arrendamiento, activos y pasivos de subsidiarias asociadas y negocios conjuntos, instrumentos financieros compuestos, inversiones en subsidiarias, negocios y asociados, diferencias de conversión acumuladas, designación de instrumentos financieros reconocidos previamente y medición al valor razonable de activos financieros o pasivos financieros en el reconocimiento inicial. Siguiendo con estas exenciones en el apéndice D, nos habla también de los pasivos por desmantelamiento, incluidos en el costo de propiedades, planta y equipo, activos financieros o activos intangibles contabilizados de acuerdo con la CINIF 12, costo por préstamos, cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio, hiperinflación grave, acuerdos conjuntos, costo de desmonte en la fase de producción de una mina a cielo abierto, designación de contratos para comprar o vender una partida no financiera, ingresos de actividades ordinarias y transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas. De la misma manera, pues en el apéndice E nos dice que es exención o nos habla de las exenciones a corto plazo de las normas internacionales de información financiera y específicamente hace referencia a la exención del requerimiento de reexpresar información comparativa para la norma internacional financiera 9, que nos habla acerca de los instrumentos financieros. Solamente, gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Edwin Montoya. Continuando con la presentación de la NIF 1, les hablaré sobre el tema de presentación e información a revelar. Esta NIF no contiene excepciones a los requerimientos de la presentación e información a revelar de otras NIF. Información comparativa. Los primeros estados financieros de una entidad que se presenten conforme a las NIF incluirán al menos 3 estados de situación financiera, 2 estados de resultado y otros resultados integral del periodo, 2 estados de resultado del periodo separados si se presentan y como información comparativa mínima que las NIF permitan o requieran otra cosa. Un ejemplo que una entidad revelará la información comparativa respecto del periodo anterior para que todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente de una entidad incluirá información comparativa para la información descriptiva y narrativa, cuando ésta sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. Una entidad presentará como mínimo 2 estados de situación financiera, como se lo mencionaba, 2 estados de resultado y otro resultado integral del periodo, y 2 estados de resultado del periodo separados, y 2 estados de flujo de efectivo y 2 estados de cambios en el patrimonio y notas relacionadas. Como en algunos casos, la información narrativa proporcionada de los estados financieros de periodos inmediatamente anteriores continúa siendo relevante en el periodo actual. Por ejemplo, que una entidad revelara en el periodo actual detalles de una disputa legal cuyo resultado era incierto al final del periodo anterior y que todavía está pendiente de una solución. Los usuarios se beneficiarán con esta información revelada sobre la incertidumbre existente al final del periodo mencionado anteriormente, así como la relativa de los pasos dados durante el periodo para resolver dicho caso. Información comparativa adicional, que una entidad puede presentar información comparativa. No se necesita comprender un juego completo de estados financieros. Cuando este sea el caso, la entidad presentará información relacionada en una nota a dichos estados adicionales. Otro ejemplo, que una entidad puede presentar un tercer estado de resultado del periodo y otro resultado integral, presentado de este modo el periodo actual, el periodo inmediatamente anterior y un periodo comparativo adicional. Información comparativa no preparada conforme a las NIF y resumen de los datos históricos. Esta NIF no requiere que estos resúmenes cumplan con los requisitos de reconocimiento medición de las NIF. Además, algunas entidades presentan información comparativa conforme a las partidas contables generalmente aceptadas anteriores, así como la información comparativa requerida por la NIF 1 en los estados financieros
que contenga un resumen de datos históricos o información comparativa conforme a la PCGA anteriores. La entidad identificará de forma destacada la información y elaborará según las PCGA anteriores como no preparada conforme a la NIF, o que revelará la naturaleza de los principios ajustados que habrá que practicar para cumplir con la NIF. La entidad no necesita cuantificar dichos ajustes, como es en el caso del periodo más reciente, sobre el que se informa que esté cubierto por los primeros estados financieros conforme a la NIF de una entidad, que sean los primeros estados financieros anuales en los cuales una entidad adopta las normas de información financiera mediante una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con las NIF. Frecuencia de la información, una entidad presentará un juego completo de los estados financieros, incluyendo información comparativa, al menos anualmente. Cuando una entidad cambia el cierre del periodo sobre el que se informa y presente los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, revelará, además del periodo cubierto de los estados financieros, la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior, el hecho de que los importes de los presentados en los estados financieros no son totalmente comparables. Explicación de la transacción de la NIF. Una entidad explicará cómo la transacción de los PCGA anteriores a la NIF ha afectado su situación financiera y flujos de efectivo previamente informados. Una entidad que haya aplicado la NIF en un periodo anterior, en este caso, la razón por la que dejó aplicar la NIF o la razón por la que reanuda su aplicación. En este caso, la entidad que ha aplicado la NIF en un periodo anterior sobre el que se informa, cuyos estados financieros anuales más recientes no contenían una declaración explícita y sin reserva de cumplimiento con la NIF, debe aplicar la NIF o bien aplicar la NIF retroactivamente de acuerdo con la NIF 8. En casi la totalidad de las circunstancias, una entidad logrará una presentación razonable cumpliendo con las NIF aplicables. Una presentación razonable requiere que una entidad seleccione y aplique políticas contables de acuerdo con la NIF 8. Políticas contables cambian las estimaciones contables y errores y establece una jerarquía normativa a considerar por la gerencia en ausencia de una NIF que sea aplicable específicamente a una partida o que presente información que incluya la política contable de una forma que sea relevante, fiable, comparable y comprensible, y que suministre información adicional siempre que el cumplimiento de los requerimientos específicos por los que la NIF resulte insuficiente para permitir a los usuarios comprender el impacto de determinadas transacciones de otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera y el requerimiento financiero de la entidad. Para poder dar cumplimiento al párrafo 23 acerca de la transición, los primeros estados financieros de una entidad deben de incluir las siguientes conciliaciones. La primera de ellas corresponde a su patrimonio, en el cual deberá de incluir lo que nos indican los PGCA anteriores, en el cual nosotros debemos de incluir las siguientes fechas. Primero, la fecha de transición de NIF y el final del último periodo incluido en los estados financieros anuales más recientes que la entidad haya presentado aplicando los PGCA anteriores. Y como segunda conciliación, una de sus resultados integrales totales según las NIF para el último periodo en los estados financieros anuales más recientes de la entidad. El punto de partida para dicha conciliación será el resultado integral total según los PGCA anteriores para el mismo periodo, o si una entidad no lo presenta, el resultado según los principios anteriores. En este caso, si la entidad procedió a reconocer o revertir pérdidas por deterioro del valor de activos por primera vez al preparar sus estados financieros de apertura conforme a las NIF, la información a revelar que habría sido requerida según la NIC 36 si la entidad hubiese reconocido tales pérdidas por deterioro del valor de los activos o las reversiones correspondientes en el periodo que comenzó con la fecha de transición de NIF. Las conciliaciones requeridas en los apartados A y B de este párrafo, el número 24, deberán dar suficiente detalle como para permitir a los usuarios comprender los ajustes significativos realizados en el estado de situación financiera y en el estado de resultado integral. Si la entidad presentó un estado de flujos de efectivo según los principios anteriores, explicará esto también dentro de los ajustes significativos del mismo.
Errores y NIC 8. En el caso que una entidad tuviera conocimiento de haber cometido errores o que estos se encuentren contenidos en la información elaborada conforme a los principios de contabilidad anteriores, las conciliaciones requeridas por los apartados A y B anteriormente mencionadas distinguirán dichas correcciones por medio de los cambios de las políticas contables. Sin embargo, la NIC 8 no se aplicará a los cambios en las políticas contables que realice una entidad en la adopción de la NIF o en los cambios en dichas políticas hasta después de haber presentado sus primeros estados financieros conforme a las NIF. Por tanto, los requerimientos respecto a los cambios en las políticas contables que contiene la NIC 8 no son aplicables en los primeros estados financieros conforme a las NIF de una entidad. Y adicional, y como complemento a lo anteriormente indicado, si una entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores, este tema también deberá ser revelado en sus primeros estados financieros conforme a las. Uso del costo atribuido para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. Si la entidad utiliza el costo atribuido en sus estados de situación financiera de apertura conforme a la NIF para una inversión en una subsidiaria, negocio conjunto o asociada en sus estados financieros separados, los estados financieros separados iniciales conforme a la NIF de la entidad revelarán a la suma del costo atribuido de esas inversiones para las que el costo atribuido de su importe en libros según las bases de contabilización anteriores. B, la suma del costo atribuido de esas inversiones para las que el costo atribuido es su valor razonable. Y C, el ajuste total al importe en libros presentados según las bases de contabilización anteriores. Uso del costo atribuido para activos de petróleo y gas. Si una entidad utiliza la excepción de activos en las fases de desarrollo o producción por el importe determinado para el centro de costo conforme a las bases de contabilización anteriores, la entidad distribuirá proporcionalmente este importe entre los activos subyacentes de los centros de costo utilizando volúmenes de reservas o valores de reservas en esa fecha. Para activos de petróleo y gas revelará ese hecho y la base sobre las que disminuyeron los importes en libros determinados conforme a las bases de contabilización anteriores. Uso del costo atribuido para operaciones sujetas a regularización de tarifas. Si una entidad utiliza la excepción, si la fecha de medición es posterior a la fecha de transición a la NIF, pero durante el periodo cubierto por los primeros estados financieros conforme a la NIF, las mediciones al valor razonable derivadas del suceso pueden utilizarse como costo atribuido cuando el suceso tenga lugar. Para operaciones sujetas a regularización de tarifas, revelará ese hecho y la base sobre la que se determinaron los importes en libros conforme a las bases de contabilización anteriores. Utilización del costo atribuido después de una hiperinflación grave. Si una entidad elige medir los activos y pasivos a valor razonable y utilizar dicho valor razonable como el costo atribuido en sus estados de situación financiera de apertura conforme a la NIF debido a una hiperinflación grave, los estados financieros primeros conforme a la NIF de la entidad revelarán una explicación de la forma en que y la razón por la que la entidad tuvo y dejó de tener una moneda funcional que reúna las dos características siguientes. A. No tiene disponible un índice general de precios fiable para las que las entidades con transacciones y saldos de la moneda. B. No existe intercambiabilidad entre la moneda y una moneda extranjera relativa estable. Información financiera intermedia. Si una entidad presenta un informe financiero intermedio según la NIC 34 para una parte del periodo cubierto por sus primeros estados financieros presentados conforme a la NIF, la entidad cumplirá con los siguientes requisitos adicionales a los contenidos en la NIC 34. A.
Si la entidad presentó informes financieros intermedios para el periodo contable intermedio comparable del año inmediatamente anterior, en cada información financiera intermedia incluirá una conciliación de su patrimonio al final del periodo intermedio según las bases de contabilización anteriores, comparable con el patrimonio conforme a la NIF en esa fecha. Y una conciliación en su resultado integral total según la NIF para ese periodo intermedio comparable actual y acumulado en el año hasta la fecha. B. Además de las conciliaciones requeridas en el primer informe financiero intermedio que presente según la NIF 34 para una parte del periodo cubierto por los primeros estados financieros, conforme a la NIF, una entidad incluirá las conciliaciones descritas o bien una referencia a otro documento publicado donde se incluyan tales conciliaciones. Y C, una entidad cambiará sus políticas contables o su uso de las exenciones contenidas en esta NIF, aplicará los cambios en cada información financiera intermedia de acuerdo al párrafo 23. La NIF 34 requiere que se revele cierta información mínima que esté basada en la hipótesis en que los usuarios de la información de los informes financieros intermedios también tienen acceso a los estados financieros anuales más recientes. Sin embargo, la NIF 34 también requiere que una entidad revele cualquier suceso o transacción que resulte significativa para la comprensión del periodo intermedio actual.